Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Este relato está lleno de tristeza. Se ve como de una confabulación corrupta del poder. Se llega hasta la invasión de propiedades, la destrucción de los bienes más sagrados y al asesinato. El texto termina diciendo que muchos resistieron. En todo atropello autoritario siempre hay quienes resisten. Son pequeñas luces en esa oscuridad mortal. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios perdone en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos colocamos ante el Señor humildes y penitentes y le pedimos perdón por todas nuestras faltas y pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días surgió un vástago perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado en Roma como rehén, y subió al trono el año 137 del Imperio griego. Fue entonces cuando apareció en Israel un grupo de renegados que sedujeron a muchos, diciendo: hagamos una alianza con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellas nos han sobrevenido muchos males. Esta propuesta fue bien recibida y algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres de los paganos. Ellos construyeron un gimnasio en Jerusalén al estilo de los paganos,
disimularon la marca de la circuncisión y renegando de la santa alianza, se unieron a los paganos y se entregaron a toda clase de maldades. El rey promulgó un decreto en todo su reino, ordenando que todos formaran un solo pueblo y renunciaran a sus propias costumbres. Todas las naciones se sometieron a la orden del rey, y muchos israelitas aceptaron el culto oficial. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 del mes de Quisleu, en el año 145, el rey hizo erigir sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en todas las ciudades de Judá. En las puertas de las casas y en las plazas se quemaba incienso. Se destruían y arrojaban al fuego los libros de la ley que se encontraban, y al que se descubría con un libro de la alianza en su poder, o al que observaba los preceptos de la ley, se los condenaba a muerte en virtud del decreto real. Sin embargo, muchos israelitas se mantuvieron firmes y tuvieron el valor de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que mancharse con esos alimentos y quebrantar la santa alianza, y por eso murieron. Y una gran ira se descargó sobre Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dame vida, Señor, y guardaré tus mandamientos. Dame vida, Señor, y guardaré tus mandamientos. Me lleno de indignación ante los pecadores, ante los que abandonan tu ley. Los lazos de los malvados me rodean, pero yo no me olvido de tu ley. Dame vida, Señor, y guardaré tus mandamientos. Líbrame de la opresión de los hombres, y cumpliré tus mandamientos. Se acercan a mí los que me persiguen con perfidia, los que están alejados de tu ley. Dame vida, Señor, y guardaré tus mandamientos. La salvación está lejos de los impíos, porque no buscan tus preceptos. Veo a los pecadores y siento indignación, porque no cumplen tu palabra. Dame vida, Señor, y guardaré tus mandamientos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo: recupera la vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús, glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nos encontramos con este evangelio tan hermoso, San Lucas, que nos presenta este pasaje del ciego de Jericó. Jericó siempre significa para nosotros el caer toda barrera, en este sentido, este ciego. Esa es una gran barrera. Diga tú y ya es ya, ¿verdad? Esto nosotros lo podemos aplicar a tantas cosas. Estamos ciegos, no vemos nuestra realidad, no vemos una cuarta de nuestra nariz. Apenas detállale con la expresión, ¿verdad?
para explicar y para decir cuando nosotros no estamos cumpliendo o no estamos viviendo de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Pero es interesante, punto por punto, ciertamente, que no podemos explicarlo todo, pero fíjense que el ciego está sentado al borde del camino. Quiere decir que cuando nosotros no vemos cuál es la gracia de Dios, qué es lo que el Señor quiere de nosotros, estamos parados, estamos varados. Diga, tú y Move, ya no podemos hacer un camino de santidad, un camino de perfección, un camino de generosidad, un camino de servicio. Por ella, ¿por qué? Porque estás parado, no estás en el camino de Dios. Y más aún dice que estaba pidiendo limosna. Y ciertamente, queridos hermanos, cuando estamos fuera de la gracia de Dios, lo único que sabemos hacer es pedir limosna, ¿verdad? Pedir que otros hagan por nosotros lo que nosotros tendríamos que hacer. Y eso es muy antropológico, muy humano, conocemos, ¿verdad? Cuántas personas, ¿verdad?, que están en esa pobreza verdaderamente, de cualquier clase de pobreza, sobre todo más aún aquellos que están en los vicios, etcétera. Algunas veces nos encontramos con esta gente por el camino. Lo único que te saben pedir es una monedita, pesa y me minas, etcétera, etcétera. Pero también es porque estamos varados en el propio deseo de salir a flote, de luchar por nosotros mismos, buscar verdaderamente esa ayuda para salir adelante. Bueno, lo único que sabemos pedir es limosna. Pero es importante que al oír que pasaba mucha gente se pone a gritar. Esto es lo que nos salva, queridos hermanos, si estamos en una situación. Imagina entonces, es ese grito interior, ese deseo que tenemos de salir y no quedarnos anquilosados, ¿verdad? Entonces, primero preguntamos, ¿quién es el que está pasando? Es Jesús el que hoy quiere pasar también por nuestra vida. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Esta tiene que ser nuestra oración, porque que estamos en la necesidad. Y por eso gritamos, porque hay muchos, queridos hermanos, que lastimosamente ya se han quedado tanto en el camino que ya ni quieren gritar, ni quieren levantar la voz. Pero atención, porque hoy en Yandeapuitepe, ¿verdad?, en la comunidad siempre, aquel que quiere salir, aquel que quiere dar un paso hacia adelante, siempre hay algunos que quieren cortar cabeza. Entonces le impedían, dice, el ciego cuando se pone a gritar, los que iban delante lo reprendían para que se callara. Bueno, esto puede pasar en nuestra vida. Cuando queremos salir adelante, cuando pedimos el grito de auxilio, sin embargo hay muchos que en lugar de ayudarnos y decirnos, bueno, queremos acallar esa voz que grita de necesidad. Pero Jesús entonces se para y es Jesús el que nos vuelve a invitar a nosotros, ustedes comunidad. Porque Jesús, ¿qué hubiese hecho? Tranquilamente le hubiese dirigido su paso y hubiese ido junto al ciego, le hubiese ido a sanar y basta. No, el Señor le implica a la comunidad. Esperen un poquitito. Tapejo mi peuro, napes en duibigo, oijaina peusa pucaya, peuru llegó a ver. Y entonces ahí recién parece que reaccionamos. Pero algo importante, Yaicuamina, es la comunidad la responsable entonces si tenemos hermanos que se han alejado de Dios en la ceguera de la vida. Y cuando está delante del Señor, ¿qué quieres que haga por ti? La pregunta retórica. Es decir, estamos convencidos de lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor. Que vea, Señor, ciertamente. Quiero volver a estar en el camino de Dios. Y cuando nosotros respondemos hacia el Señor, ciertamente, tu fe te ha salvado. Vuelve a recobrar la vista. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Y que tu que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra Iglesia, para que el Señor nos dé la fe para recuperar la esperanza en la vida eterna, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por las autoridades de nuestro país, para que respeten la libertad de prensa y fomenten la participación de la ciudadanía, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza.
por todos nosotros, para que construyamos una iglesia en salida, de salir al encuentro de los hermanos. Oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana. En el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria, aumente la caridad en todos nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido. Eres mujer, puerta del cielo. Tres colores adornan tu manto. Bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza.